Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Consecuencias respiratorias a medio y largo plazo de la infección por VRS. Bueno, vamos a hablar de las consecuencias que pueden tener en los niños que tienen patologías respiratorias el presentar una infección por el virus respiratorio sincitial y por los virus en general, ¿no? Dentro de este grupo de patologías respiratorias crónicas de los niños pequeños, podemos incluir diferentes patologías. Quizá la más frecuente es la displasia broncopulmonar, pero también otras como la fibrosis quística, algunas malformaciones congénitas respiratorias, neumopatías intersticiales que son raras, hipertensión pulmonar, o también niños que tienen problemas de fuerza muscular para respirar, como las enfermedades neuromusculares, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos niños tienen infecciones víricas de manera general? Podemos decir que, por un lado, están en riesgo de que la infección aguda sea más grave, tanto es como si sea una bronquitis, como si sea bronquitis de repetición o como si sea una neumonía. Va a tener mayor gravedad que en los niños que no tienen ninguna patología de base. Ello se va a reflejar pues, en que van a tener unas mayores necesidades de oxígeno, va a haber un mayor porcentaje de ingreso en UCI y van a tener también una mayor duración de la hospitalización. Pero no solo vamos a tener esta mayor gravedad de la infección aguda, sino que las infecciones víricas pueden provocar un deterioro de su enfermedad de base. Pueden predisponerlos a tener más exacerbaciones respiratorias, puede hacer que tenga un mayor empeoramiento de la función pulmonar a corto e incluso a largo plazo, y pueden favorecer también el que tenga sobreinfecciones respiratorias. Y por ejemplo, en los niños con fibrosis quística parece que las infecciones por VRS parece que puede ser un factor que predisponga a una mayor colonización precoz por pseudomonas aeruginosas, que es uno de los problemas que pueden presentar estos pacientes a largo plazo. Si lo ejemplificamos un poco en el caso de la displasia broncopulmonar, pues aquí es que es la patología más frecuente y que tanto en atención hospitalaria como en atención primaria nos vamos a encontrar con ella. Aquí tenemos documentación de bastantes estudios y se han hecho varias revisiones sistemáticas en los que se ha visto que la infección por virus respiratorio sincitial es un factor de riesgo independiente para ingresar en el hospital, con una ratio superior a 2, que entre un 12-21% de los niños con displasia broncopulmonar pueden llegar a ingresar en el hospital si no se hacen medidas profilácticas que eviten esta infección, y que la estancia hospitalaria pues va a ser más prolongada que los niños a término sanos sin patología de base. Y otra de las cosas que les puede pasar a estos niños es que a veces pues, son niños que han necesitado oxígeno durante un tiempo prolongado, y al tener la infección por VRS y lo han dejado de necesitar, y al tener la infección por VRS lo van a poder volver a necesitar, ¿no? Se han hecho también pues, otros estudios que han reflejado que aproximadamente estos niños con patologías crónicas con comorbilidades representan un 20% de los niños que pueden ingresar en el hospital, y en estos estudios pues, se ha reflejado claramente que la duración mediana de la estancia hospitalaria es superior a los niños sanos sin patología de base, y también la estancia en el hospital, ¿no? Decía que no hay muchos estudios, además de los de las displasias, que estudien estas otras patologías respiratorias, pero sí que existen registros, como el registro de Canadá, en el que se ha visto que los niños con estas patologías respiratorias crónicas pues tienen una similar morbilidad en cuanto a duración de hospitalización, a
aumento de estancia en UCI, necesidad de ventilación mecánica, que los niños con displasia broncopulmonar. Y finalmente, otra cosa importante es que los niños más graves, aquellos que necesitan oxigenoterapia domiciliaria, son los que pueden tener mayor frecuencia de ingreso en UCI. Por eso es importante en estos niños con patologías respiratorias de base realizar medidas preventivas. Muchas gracias por vuestra atención.